Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de filtros y ordenamiento de lista de datos. Para ello, el objetivo de la sesión es aplicar los filtros de datos para poder comprender la utilidad de esta herramienta en el análisis de información. Todo esto nos es útil cuando tenemos muchos datos almacenados en una hoja de cálculo y se requiere visualizarlos por partes de acuerdo a la aplicación de diferentes criterios. Para ello, la agenda del día de hoy consiste en la creación de un filtro de datos. Luego de haber creado ese filtro de datos, vamos a proceder a la aplicación de criterios del filtrado mediante una serie de pequeños ejemplos para ir conociendo poco a poco la herramienta. Y por último, vamos a proceder a lo que es la aplicación de criterios de ordenación de datos, siempre utilizando los filtros. Bien, para poder comenzar nuestro video tutorial del día de hoy, para poder filtrar información necesitamos tener una tabla de datos de ejemplo, como la que estamos visualizando en este momento, la cual tiene una serie de columnas, de datos en columnas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos analizar. Si se dan cuenta, si quisiéramos analizar cierta información en base a estos datos y no tuviéramos una herramienta como los filtros, tendríamos que realizar cálculos de manera manual, por ejemplo. O tendríamos que ir buscando registro por registro. Por ejemplo, si quisiéramos ver cuáles son nuestros productos que pertenecen a la categoría bebidas. Entonces, aquí es en donde entra el poder de lo que es la herramienta de filtrado. ¿Cómo aplicamos un filtro a nuestros datos? Pues es algo muy sencillo. Se deben cumplir ciertos requisitos principalmente para poder aplicar un filtro. El primer requisito es que la primera fila de datos debe contener los encabezados o los títulos de cada uno de los campos que estamos queriendo filtrar. En este caso, aquí podemos observar los diferentes títulos. Y la segunda es que los datos deben ir en columnas hacia abajo. Y cada una de las filas que tenemos acá representan un registro completo de información para las diferentes columnas. Bien, aplicar un filtro es muy sencillo. Simple y sencillamente tomamos toda la tabla de datos, incluyendo los títulos o encabezados, y tenemos que tomar en cuenta que para aplicar un filtro deben ser columnas consecutivas, es decir, si yo quiero aplicar filtro a las primeras 4 columnas y a las últimas 2 de acá, no podemos hacer eso. Tenemos que incluir las intermedias porque el filtro se le aplica a un rango continuo de celdas. Bien, la herramienta de aplicación de filtro está disponible en la sección acá de la pestaña de datos en Excel. Aquí podemos observar, nos vamos a la pestaña datos y en la sección o el grupo de ordenar y filtrar, tenemos un botón que parece un símbolo de un embudo. Este es el botón del filtro. Le damos un clic cuando ya tenemos la tabla de datos seleccionada y vamos a observar que aparece una serie de botones en cada columna. Unos botones con un pequeño triángulo hacia abajo. Bien, cada botón representa un filtro aplicado a dicha columna. Ya está disponible para que podamos manipularlo de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación de filtrado para estos datos que tenemos acá. Digamos que queremos visualizar solamente los productos que pertenecen a la categoría bebidas y en este caso a la categoría de, vamos a agarrar la categoría de pastas también, bebidas y pastas. Entonces yo lo que tengo que hacer para aplicar el filtro es darle clic al botón de la columna categoría y hay dos maneras de aplicar este filtro pues con ese texto. La primera es quitarle la opción de seleccionar todo y solo seleccionar las categorías que queremos. En este caso bebidas, y la otra categoría sería la de, digamos, la de pastas o la de cereales, digamos. Acá voy a agarrar estas dos, cereales y bebidas. Bien, le doy a aceptar y vamos a observar que sucede algo con los datos. En esta ocasión lo que sucede es que aparecen solamente los registros de los productos que pertenecen a estas dos categorías, cereales y bebidas. Asimismo, si yo quisiera ya no la categoría de cereales, sino que la categoría de frutos secos junto con bebidas,
podría cambiar acá las opciones de filtrado y le doy a aceptar. Y aquí podemos observar el cambio. Cabe destacar que no es que se borre la información de lo que es la hoja de cálculo de Excel, sino que lo que sucede es que las columnas que no cumplen con el criterio de filtrado permanecen ocultas. Aquí podemos observar que las que sí cumplen con el criterio de filtrado aparecen con los números de fila. En este caso aparecen las filas en color azul. Acá podemos ver que ciertas filas no aparecen, son las que no cumplen el criterio de filtrado. Bien, entonces esta herramienta es muy importante para poder trabajar con datos cuando tenemos volúmenes grandes de información. ¿Qué sucede si yo quiero en este caso mezclar otro tipo de filtro? No solamente aplicar uno, sino que aplicar varios filtros a la vez. Se me ocurre un pequeño ejemplo en este caso de que yo quisiera visualizar los productos de la categoría bebidas y frutos secos que cuesten menos de $15. Entonces, en este caso, o que tengan un precio de listado menor a $15. Aquí es en donde entra lo que es la combinación de un filtro de una columna con otra, ¿verdad? Entonces, la primera parte era filtrar por bebidas y frutos secos y la segunda parte era filtrar por precio de listado. Bien, en este caso no nos es útil de seleccionar acá los precios y solo marcar los que tienen menor a $15. Entonces esa es una manera incorrecta de trabajar. En este caso lo que podemos hacer es aplicar lo que es el filtro de número. Aquí podemos ver que hay un filtro de número y aquí están las opciones de filtrado. Veamos antes de continuar con esa parte qué sucede cuando el campo es tipo texto. Veamos que el filtro de texto es un poco diferente, hay menos opciones. Esto quiere decir de que las opciones de filtrado, aquí tenemos una fecha, aparecen acorde al tipo de dato que queremos filtrar. Por ejemplo, para las fechas aparecen filtrados por rangos de fechas, por el día de hoy, días de ayer o el día de mañana, todos los registros de cierto mes, ¿verdad? Y por trimestre o por agrupaciones. Entonces, dependiendo del tipo de dato que nosotros tenemos en la columna, es el tipo de filtro que se puede aplicar. Acá. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio que habíamos mencionado. Mostrar solo los productos de la categoría bebidas y frutos secos y que tengan un precio menor a $15. Entonces me voy a filtro de número en la columna de precio de listado y selecciono acá el que dice menor o igual que. Y me aparece una ventana en donde yo escribo el criterio de filtrado. Bien, en este caso voy a aplicar solamente un criterio, por lo tanto no voy a ocupar la segunda fila. Pero si yo quisiera aplicar dos criterios a la vez acá con este filtro, podría utilizar el operador lógico y para que se cumplan los dos criterios, o el operador lógico o para que se cumpla solamente uno de dos criterios dentro de la misma columna. Pero en este caso lo vamos a mantener simple. Sería que el precio del listado es menor o igual a, y aquí escribo 15, que sería los $15. Le doy a aceptar. Antes de darle a aceptar, veamos los datos que están en este momento. Veamos que hay precios de 30, $46, 56, etc. Le doy a aceptar y ahora sí solamente observamos los precios menores a $15 para los productos de la categoría bebidas y frutos secos. Bien, otra cosa que hay que destacar con respecto a los filtros es lo siguiente, que cada vez que yo tengo aplicado un filtro en base a una columna, el símbolo del botón que aparece a la par del nombre de la columna cambia. Ya no es el símbolo de flecha que aparece en las demás columnas, sino que ahora es un símbolo de un embudo. Eso significa que tenemos un filtro aplicado en base a esa columna. Por ejemplo, si yo dejo activado este filtro pero desactivo el de categoría, por ejemplo, lo puedo hacer seleccionando todo o con la opción borrar filtro de categoría, ya me aparecen todos los registros de todos los productos que tengo en mi tabla. Pero siempre está aplicado el filtro de precio de lista, o sea que solo me aparecen los productos que cuestan menos de $15. Bien, entonces voy a desactivar este filtro de precio de listado también, para que observemos todos los registros completos de nuestra tabla de datos. En este caso quisiera yo otra opción de análisis para mostrar mi información.
yo quisiera saber qué productos son los que tengo disponibles. Entonces acá me voy a la columna disponible y selecciono que se muestre solamente los que dicen sí. Y aquí puedo ver mis productos disponibles. O los productos que necesito reabastecer en la empresa, le pongo aquí en no. Y me muestra qué productos son los que necesito reabastecer. Bien, entonces esto nos ayuda bastante a nosotros cuando queremos analizar nuestra información. Voy a borrar este filtro de disponible y vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que quisiera ver solamente los productos en la tabla que fueron registrados el mes de febrero. Veamos acá, podemos observar que tenemos diferentes meses. Quisiera ver solamente los del mes de febrero. Entonces para ello me voy al filtro de fecha, acá. Y si somos observadores, aquí podemos mostrar directamente solo los de febrero. Pero también podemos aplicar un criterio acá de rango de fecha. Si lo doy entre, me va a solicitar la fecha inicial y la fecha final. Aquí yo puedo agarrar en el calendario la fecha inicial, que digamos es para el mes de febrero. El mes de febrero, desde el 1 de febrero hasta el último día de febrero. En este caso me voy al mes de febrero 2017 y le pongo 28 de febrero. Entonces fecha inicial que sea el 1 de febrero de 2017 y aquí dice que la fecha debe ser posterior o igual al 1 de febrero del 2017 y a su vez debe ser anterior o igual al 28 de febrero del 2017. Eso corresponde a todo el mes. Le doy a aceptar y podemos visualizar que hay 3 productos que fueron registrados en el mes de febrero. Bien, desactivo el filtro con la opción borrado filtro de fecha y ahora lo voy a hacer con esta opción. Agarro solamente el mes de febrero y puedo observar los mismos 3 registros. Pero entonces, ¿por qué utilizamos la otra opción? La opción de filtrar por entre un rango de fechas de esta manera, porque acá en esta opción de aquí solo me aparece el mes completo. ¿Qué sucede si yo quisiera visualizar solamente los primeros 15 días del mes? Entonces acá pondría desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 15 de febrero del 2017. Y en ese caso podría ser un filtrado más exacto. Bien, voy a desactivar este filtro y vamos a hacer otro tipo de filtrado diferente. Vamos a hacerlo con lo que es un texto. Si yo me voy al filtro de categoría, filtrado de texto, y le pongo no es igual a, y le pongo acá bebidas, le doy a aceptar, puedo observar que me van a aparecer todos los registros de mis productos excepto los que pertenecen a la categoría de bebidas. En este caso es equivalente, voy a borrar el filtro en este momento, es equivalente a que yo haya deseleccionado la categoría bebidas acá y le haya dado clic en aceptar. No me aparece lo que es esos productos de la categoría bebidas. Bien, desactivo el filtro y veamos otro pequeño ejemplo. Otra cosa que es muy importante acá, veamos aquí en el nivel objetivo, es que no solo puedo filtrar valores que sean iguales a un valor específico, sino que puedo poner que sean mayores que, mayores o igual que, menor que o menor o igual que, entre otras 10 opciones. O por ejemplo, si yo quisiera saber aquí cuáles son los productos con el precio de listado, vamos a ver acá, más alto, le voy a dar clic acá en 10 mejores y me va a preguntar acá qué tipo de filtrado quiero hacer. Si yo quisiera mostrar los 3 productos con el precio más alto que yo vendo, le podría poner acá mostrar superiores y le pongo que me muestre solamente 3 elementos. Le doy a aceptar y me va a mostrar mis 3 productos más caros. Ahora, si yo quisiera ver mis 3 productos más baratos, puedo modificar ese filtro de 10 mejores y en lugar de mostrar los superiores, muestro los inferiores. Le doy acá siempre 3, le doy a aceptar
y me muestra los 3 productos que vendo a menor precio, los menores, ¿verdad? Bien, entonces como podemos observar tenemos una infinidad o tenemos múltiples opciones para poder filtrar la información de esta manera. En donde radica el poder de la herramienta de filtrado de datos en Excel es que podemos combinar, filtrar información de diferentes columnas para hacer un análisis o un filtro más detallado de la información. Por ejemplo, yo quisiera saber acá de manera interactiva, quisiera conocer cuáles son los productos que me vende la empresa A. Entonces yo podría venir acá y seleccionar solamente empresa A, o podría aplicar un filtro de texto en donde el nombre de la empresa sea empresa A. Hay que tener cuidado con cómo está escrito, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser escrito exactamente igual a como aparece en la columna. Me refiero a las tildes y a los espacios y todo lo demás. Le doy a aceptar y me muestra los productos que me ofrece la empresa A. Vengo yo y en este caso yo quisiera saber de los productos que me vende la empresa A, quisiera saber cuáles son los productos que le compré a esa empresa el mes de marzo. Me voy al filtro de fecha y le muestro solamente los productos de marzo. Bueno, y además de ello, yo quisiera saber de todos esos productos cuál es el más caro, por así decirlo. Aquí solo tenemos 3 registros y es fácil de visualizarlo, pero ¿qué sucede cuando tenemos muchos datos? Ahí nos costaría un poquito más. Bien, por lo tanto tenemos que seguir otra estrategia para poder mostrar la información que necesitamos. En este caso, la estrategia que podemos ocupar es ordenar la información. Entonces, nosotros lo que queremos conocer es cuál es el producto más caro que le adquirimos a la empresa A en el mes de marzo. Y para ello lo que podemos hacer es aplicar lo que son los criterios de ordenamiento que se pueden utilizar en conjunto con los filtros. Entonces yo me voy al precio de listado, que es el que me representa el monto o el precio de lo que es mis productos, y puedo ordenar en este caso de mayor a menor la información. Por lo tanto, en la primera fila de registros puedo observar cuál es el producto más caro que le estoy adquiriendo a la empresa A en los pedidos que yo le realicé en el mes de marzo, por así decirlo. Bien, aquí ya apliqué 2 tipos de cosas diferentes. Apliqué lo que es los filtros y apliqué lo que son las ordenaciones o ordenamientos. Como podemos observar acá, los ordenamientos de números son de mayor a menor y de menor a mayor. Aquí puedo hacer el cambio para mostrar primero los precios más bajos, o puedo ponerle acá de mayor a menor para poner primero los precios más altos. A su vez, por ejemplo, acá en las categorías puedo organizarlas de la A a la Z o de la Z a la A. Aquí de la Z a la A me aparece primero las pastas y luego los cereales. Voy a quitarle el filtro del mes de marzo y podemos observar acá que si organizo aquí la información, la ordeno de la A a la Z, me aparecen primero los cereales, luego granos, pastas y luego los productos horneados. Entonces, a su vez, por ejemplo, podría ordenar en lugar de la columna de categoría, podría ordenar la información de la A a la Z por código de producto. Acá, o si yo estoy visualizando varias empresas, yo puedo organizar la información, desactivo el filtro de empresa o de proveedor y lo ordeno de la A a la Z. Así me aparecen primero todos los productos que yo le adquiero a la empresa A, y luego los productos que le adquiero a la empresa B desde acá, y así sucesivamente. Bien, entonces en este caso es de tener muy en cuenta lo que son los filtros de información para poder mostrar solamente los datos que en cierto momento nos interesan. Por ejemplo, si yo quisiera analizar costos, puedo analizarlo con esta columna. Quisiera analizar los precios de venta, lo puedo hacer con esta otra columna, o lo que son los niveles de disponibilidad de mis productos en inventario, lo puedo analizar acá con el nivel objetivo o con el punto de pedido. Y también, aparte de lo que es esa opción, podría mostrar de lo que es el precio de listado de todos mis datos. Yo podría mostrar en este caso
cuáles tienen un precio superior al promedio. Entonces aquí me muestra los productos que tienen un precio superior al promedio de todos los valores de nuestra tabla de datos. O cuáles son los que tienen un precio inferior a lo que es el promedio. Me voy acá a inferior del promedio y me muestra los productos con un precio inferior al promedio. Bien, en este caso también si nosotros hemos sido observadores en lo que es esta sesión del día de hoy, nos damos cuenta que hay una opción que está disponible que se llama ordenar por color o filtrar por color, pero está desactivada. ¿Esto qué significa? Bueno, lo voy a explicar de una manera un poquito más interesante. Digamos que yo tengo marcados ciertos productos con un color diferente. Por ejemplo, aquí tengo estos productos con un color porque los tengo marcados para realizar alguna operación. Y tengo estos otros productos marcados con otro color. Acá. Entonces, si yo me voy al filtro acá de color, ya me aparece activa la opción de filtrar por color. Entonces, yo podría mostrar solamente los productos que tienen aplicado este color de fondo en diferentes columnas, ¿verdad? O podría venir acá o mostrar solamente los del otro color que había aplicado. A su vez también con colores de tipo de fuente, no solamente con colores de fondo, puedo hacer ese tipo de operación. Voy a mostrar acá todos y le voy a poner, digamos, un color de letra rojo a estos dos productos. Y yo me voy acá y me aparece filtrado por color de celda y filtrado por color de fuente. Muestro los que están en color rojo en el tipo de letra y me aparecen solamente esos datos. Pero esta herramienta aún así es más adecuado utilizarla no con formatos manuales, por así decirlo, para los datos, como lo he puesto de esta manera. Se los voy a desactivar. Sino que la manera más adecuada de utilizar esta opción de filtro de color es combinando lo que es el filtro de datos con lo que son los formatos condicionales, pero ese tema lo veremos en otro video tutorial. Bien, por el momento tenemos que tomar en cuenta nosotros que podemos hacer muchas cosas con los filtros, ¿verdad? De ahí depende de nuestras necesidades cuáles son los criterios que vamos a aplicar. Por ejemplo, si tenemos aquí un texto grande como este de acá, podemos observar que está la palabra de paquete, pero de manera abreviada dentro de nuestros datos. Yo podría hacer una búsqueda acá de la información con un filtro de texto que contiene, por ejemplo, la palabra pack con Q. Le doy a aceptar y me muestra solo los productos que tienen esa palabra incluida dentro de lo que es la descripción de cantidad por unidad. O sea, no solamente puedo filtrar por todo el campo tipo texto, sino que puedo filtrar por una parte de él, solamente por una parte de él. O por ejemplo, yo quisiera visualizar los productos que están en gramos, los que tienen la letra G, por así decirlo, o kilogramos mejor. En este caso voy a filtrar por kilogramos y le voy a dar acá en contiene KG y me muestra los que están expresados en kilogramos. Entonces podemos ver que el filtro es una herramienta muy importante y muy interesante para nuestra información. Bien, en este caso recordemos que cuando nosotros ya no necesitamos utilizar el filtro por algún motivo y lo queremos desactivar, simple y sencillamente nos vamos a ir a la pestaña datos y le damos un clic a la opción de filtro para que se desactive. Y podemos observar que la información ya aparece sin los botoncitos, ya los cuadros. Por ejemplo, si a mí me interesara solamente ordenar esta información por producto, por código de producto, podría aplicar un filtro, ordenar por código de producto de la A a la Z, luego lo desactivo y ya la información me queda organizada de esa manera, sin temor a que los datos de una fila se mezclen con los de la otra fila, porque el filtro trabaja de una manera inteligente. Con esto concluimos la sesión del día de hoy y muchas gracias por su atención.